Psicoterapia en la actualidad. La psicoterapia es la aplicación informada e intencional de métodos clínicos y posturas interpersonales, derivados de principios psicológicos establecidos con el propósito de ayudar a las personas a modificar sus conductas, cogniciones, emociones y otras características personales en la dirección que los participantes consideren deseable. Esta es la definición de psicoterapia del año 2012 de la Asociación Americana de Psicología, pero antes de profundizar más en lo que es o se entiende actualmente por psicoterapia, quisiera que nos remontemos a sus orígenes, ya que de este modo podremos entender mejor el panorama actual de la psicoterapia. La psicoterapia tiene un largo pasado y a su vez una corta historia. Si definimos el término psicoterapia como actividades mediante las cuales algún tipo de persona autorizada cura problemas y enfermedades por medios psicológicos, la historia de la psicoterapia es tan antigua como la historia de la humanidad. La curación por medios psíquicos ha sido desde la antigüedad competencia de personas seleccionadas, conocido por títulos como chamán, sacerdote, mago o profeta. Realizaban sus actividades a través de rituales arraigados en sus propias culturas. De hecho, la medicina en las sociedades antiguas formaba parte de la curación del alma, y el efecto mental era la herramienta terapéutica más poderosa del médico. Si definimos el término como actividad especializada de una persona con una identidad profesional específica, la psicoterapia tiene una historia bastante corta. Su origen no se remonta más allá del surgimiento de la psiquiatría como rama autónoma de la medicina en el siglo XVIII. Los inicios de la psicoterapia en el siglo XVIII, justo cuando la psiquiatría estaba emergiendo sobre una base más o menos científica, comenzó un curso de desarrollo que estaba fuera de la corriente médica principal y se basaba enfáticamente en fuerzas psicológicas. Las principales etapas de este desarrollo fueron: mesmerismo. El Dr. Mesmer era un médico alemán que curaba por sugestión. Su método fue el precursor del hipnotismo. Concibió una energía que transfirió al paciente en forma de un fluido invisible. El concepto de energía tuvo una influencia considerable en el pensamiento del siglo. Una persona enferma era débil y había que curarla aportando fuerza. La energía también fue el concepto básico detrás de la definición de neurosis en el esquema de William Cullen de patología, y particularmente adinamia. La era del tratamiento moral a finales de los siglos XVIII y XIX también puso en primer plano los aspectos psicológicos. Este fue el movimiento que liberó a los locos de sus cadenas, es decir, les creó condiciones más humanas. Desde este enfoque se consideraba la enfermedad mental como consecuencia de un orden moral quebrantado. La cura radicaba en trabajar con los pacientes, cuidarlos y educarlos, y crear la atmósfera psicológica adecuada. En el siglo XIX fueron el pensamiento biológico y los descubrimientos científicos los que se convirtieron en las principales fuentes de inspiración del pensamiento médico. El famoso psiquiatra alemán Griesinger enseñó que las enfermedades de la mente son enfermedades del cerebro. Los grandes científicos que describieron las enfermedades mentales, por ejemplo, Kraepelin, pensaron de la misma manera. De hecho, incluso Charcot, uno de los padres de la investigación de la hipnosis y seguidor de la tradición del mesmerismo, adoptó una perspectiva orgánica. Esto vio histeria y un trastorno en el funcionamiento de los mismos centros del cerebro en el que el daño orgánico causa síntomas neurológicos. Charcot también contribuyó tempranamente al surgimiento de la psicoterapia. Los inicios de la psicología experimental se deben a Wilhelm Wundt, quien instaló un laboratorio de investigación en Leipzig a principios de la década de 1880. Primero hizo experimentos en asociación. Sus hallazgos tuvieron un efecto inspirador en el trabajo tanto de Freud como de Jung. También contribuyeron a las teorías del conductismo basadas en la psicología experimental. Sigmund Freud introdujo un enfoque radical: escuchar al paciente, explorar sus pensamientos, emociones y recuerdos. Su método, el psicoanálisis, planteaba que los problemas mentales no siempre eran físicos, sino que podrían ser el resultado de conflictos internos inconscientes. Freud pensaba que al hacer conscientes estos pensamientos las personas podrían encontrar alivio. Su idea de hablar para sanar revolucionó el mundo médico. El psicoanálisis de Freud marcó el inicio de la psicoterapia como la conocemos hoy en día, pero su método fue solo el principio. Con el tiempo otros profesionales desarrollaron nuevos enfoques. Carl Jung introdujo la psicología analítica. Carl Rogers creó la terapia centrada en el cliente y los enfoques cognitivos conductuales surgieron para tratar problemas específicos como la ansiedad y la depresión. Hoy en día la psicoterapia es fundamental para la salud mental y se adapta a las necesidades de cada paciente, ayudando a millones a manejar sus emociones y mejorar su calidad de vida. A medida que la psicoterapia se fue incorporando cada vez más a la atención sanitaria, la cuestión de las especificidades metodológicas fue pasando a un segundo plano.
Existen intentos de integración a través de la investigación de los factores comunes responsables de los beneficios prácticos de la psicoterapia. A mediados de los años 80, una búsqueda en la literatura médica reveló más de 100 métodos psicoterapéuticos. Desde entonces, esta cifra no ha hecho más que aumentar. Los mecanismos del mercado incitan a los autores a producir sus propios procedimientos y lenguaje y a definirlos como métodos distintos. Esto ha provocado movimientos en la dirección opuesta, en busca de bases comunes y la posibilidad de integración. Sin embargo, los rasgos que caracterizan y son comunes a toda psicoterapia están dados por la relación paciente-terapeuta, basado en la confianza del primero y la competencia del segundo. El método, dirigido a la psiquis por vía de la comunicación y su instrumento, la palabra, o más precisamente el lenguaje, verbal y preverbal. El objetivo, de cura, concepto que varía según el marco referencial teórico que se sustente, sin cuyo propósito no cabe hablar de psicoterapia. Una teoría, que explique la técnica y la haga comunicable. La psicoterapia se lleva a cabo en sesiones a lo largo de un periodo que puede abarcar varios meses o incluso años. La duración óptima de las sesiones es de 45 a 50 minutos y se realizan con una frecuencia que va desde 3 veces por semana hasta una vez cada 2 semanas. Estas son solo pautas generales y pueden variar en la práctica debido a las circunstancias, la disponibilidad individual o la enfermedad. Por lo general, es práctico tener sesiones más frecuentes al principio y reunirse a intervalos más largos a medida que avanza el tratamiento. Se debe proporcionar un entorno tranquilo para las sesiones. Es esencial discutir la duración probable de la terapia con los pacientes y obtener su consentimiento al comienzo del proceso, y es habitual incluir esto en un contrato de terapia verbal o quizás escrito. En resumen, la psicoterapia, o curación por medios psicológicos, es parte integral de la cultura y civilización humana. Ha existido como profesión independiente desde el siglo XVIII. Hoy en día, la práctica de la psicoterapia se ha dividido en muchas ramas, pero todas pueden agruparse en torno a 3 grandes escuelas teóricas. Estas se distinguen principalmente por su visión de la naturaleza humana. El psicoanálisis, que pone el énfasis principal en las experiencias subjetivas, y el conductismo, que enfatiza los hechos conductuales objetivos, ambos provienen de una visión en gran medida determinista de la naturaleza humana. Las escuelas centradas en la persona que surgieron de la psicología humanista adoptan una visión no determinista. Las terapias cognitivas abrieron nuevas posibilidades con la idea de modificar los procesos cognitivos y enfatizar la importancia de la relación entre la persona y la existencia. Las neurociencias modernas y la investigación cognitiva prometen la integración y síntesis de estos enfoques.